Educación mexicana y moral católica. El primer México independiente vivió una larga lucha entre liberales y conservadores. Después de la Guerra de Reforma y la intervención extranjera, los liberales mexicanos pudieron por fin separar formalmente el Estado de la Iglesia. Sin embargo, no se puede afirmar que en la realidad la Iglesia católica en México perdió todo su poder político de entonces. Y si bien la Constitución de 1917 reafirmó la convicción de que México debía ser una república laica, la moral católica siguió formando parte de la cultura mexicana. A partir de los videos sobre la educación en México durante la segunda mitad del siglo XX, se pueden señalar los intentos de la Iglesia Católica Mexicana para influir en las decisiones de política educativa. Sus acciones no fueron directas, sino que se actuó a través de la Unión Nacional de Padres de Familia dirigida por personas muy afines a la Iglesia y sus preceptos morales. Es por esto que los libros de texto gratuitos fueron modificados y los temas que abordaban la educación sexual suprimidos. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Los padres de familia deben participar en la elaboración de los planes y programas de estudio de sus hijos? Creo que vale la pena reflexionar sobre esto en la actualidad, sin olvidar señalar la influencia de la moral católica en la educación pública de hoy. México, desde años anteriores, ha desarrollado una gran preocupación por disminuir el rezago educativo y la analfabetización. Para ello, ha desarrollado muchas estrategias. Esto se originó debido a que en los años 70, la sociedad mexicana se transformó y creció de manera notable. En educación, esto no permitió atender a muchos estudiantes. Se buscó modelos educativos adecuados a la realidad. Se actualizaron programas educativos, métodos de enseñanza y libros de texto gratuitos. Posteriormente, al empezar a hacer educación laica en las instituciones, se vieron afectados diversos grupos religiosos. Los grupos católicos empezaron a asentarse en países en toda la República y notaron un prestigio en ellos que hasta la fecha siguen trabajando. Se creó una Unión Nacional de Padres de Familia integrado por abogados católicos, los cuales estaban interesados en defender la libertad de enseñanza en las escuelas privadas y utilizar los libros gratuitos solo como complemento pedagógico en estas instituciones. Las escuelas particulares comenzaron a ser laicas, mixtas y de larga duración, como se conocen los colegios Americano, Alemán, Madrid, Luis Vives, entre otros más, que buscaban una educación de excelencia contando con un idioma extranjero. También estuvo la primera universidad en desarrollar carreras humanísticas privadas, que fue la Iberoamericana. Por otro lado, la SEP desarrolló un conjunto de estrategias para disminuir el analfabetismo que se vivía en ese momento. Creó instituciones, impulsó la educación a distancia, abrió museos regionales, introdujo la obligatoriedad de educación secundaria, actualizó libros de texto, diseñó campañas de alfabetización, modernizó instalaciones, fomentó la lectura, promovió la cultura mexicana en el extranjero, entre otras más. Pues si bien sabemos, la educación particular siempre ha existido. Ha sido el resultado hacia una apertura de grupos religiosos y culturales en la escena educativa nacional, que no se ve como amenaza, sino como una necesaria modernización de la sociedad mexicana. En conclusión, la educación en México en el paso del tiempo se transforma, generando experiencias que ayudan a mejorar y crear una educación de calidad a todos los mexicanos.